Bueno, vamos a empezar con nuestra sesión de hoy, la primera, la segunda, después del breve receso de Navidad. Hoy día nos acompaña Claudia Hayes. Ella es doctora en ciencia política del New School for Social Research de Columbia. Es expresidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política y profesora asistente aquí en nuestra Universidad de Chile. Y esta va a ser la última sesión de hoy. Volvemos el miércoles con... ¿Quién nos toca el miércoles? No tengo la lista acá. Bueno, no importa, ya me acordaré. Con alguien súper interesante. No, es que estamos en el post, en la resaca post Navidad, pero ya me voy a volver a subir al programa. En fin, eso, de nuevo pueden dejar las preguntas en el QA de aquí mismo de Zoom, o si no por alguna de las otras redes sociales donde nos están siguiendo. Las miraremos, las consolidamos y mi trabajo, además de escuchar, es tratar de sistematizar esas preguntas y hacer una sola sesión con ellas. Bueno, Claudia, adelante. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias, Guillermo. Como decía, muy agradecida por la invitación y además muy contenta de esta iniciativa del muy importante que dialoguen distintas disciplinas en el debate constitucional, es importante que esté el derecho, que esté la economía y también que estén otras miradas al problema constitucional como la política, que es la que yo conozco más, pero también otras, quizá la sociológica y bueno, muchas otras que están presentes quizá en este equipo asesor de esta iniciativa constitucional que están llevando a cabo y que yo celebro y además encuentro muy importante que no solamente esté orientada a generar contenidos académicos, sino también a generar difusión y una conversación nacional, que es lo que requiere un proceso constituyente, una deliberación pública que llegue lo más lejos posible a todos los rincones. Hemos visto que tenemos gente de norte a sur en esta sesión, hay personas de todo Chile en esta sesión, así es que con mayor razón un gusto poder conversar con gente con la que quizás si no estuviéramos en pandemia por Zoom sería mucho más difícil habernos encontrado. Así que es una de las cosas buenas que ha tenido esta pandemia. Como se decía, bueno, yo trabajo en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, soy la jefa de la carrera de Ciencia Política y me dedico a la ciencia política, que es lo que estudié como posgrado. Y de lo que se me invitó a conversar es sobre maximalismo, minimalismo y los distintos enfoques a la distribución del poder en una constitución. Cuando se dice que la constitución tiene que ver con la distribución del poder, de inmediato nos damos cuenta que estamos hablando de política, ¿verdad? De hecho, hay algunos autores clásicos del constitucionalismo, como Ferdinand Lasalle, que decía que en realidad la constitución no es una hoja de papel, sino que la constitución es el reflejo de relaciones de poder en la sociedad. Y uno lo puede ver cuando compara, bueno, siempre se dice que el que pone las reglas, o el que pone la plata pone la música. Bueno, las constituciones de alguna manera reflejan esas correlaciones de poder en la sociedad, pero también no son solamente puro poder desnudo, son también reglas que buscan generar acuerdos, son reglas que tienen que ver con la legitimidad política, tienen que ver hoy en día con la democracia, no en su origen. Las primeras constituciones no surgieron en contextos democráticos, pero sí en contextos, en las constituciones escritas de representación política. Entonces vamos a hablar un poco más de qué es una constitución a partir de estos 6 puntos que yo he enumerado aquí de manera un poco quizá, no sé, aleatoria, que son primero la política como un elemento central que está presente en las constituciones y desde el que yo creo que es muy importante mirar las constituciones como una expresión de correlación de fuerzas, como decía Lasalle, pero también de lo que queremos que sea la política que se está construyendo a partir de la Constitución. Y eso se relaciona con la legitimidad. No cualquier forma de organización del poder va a concitar adhesión ciudadana. Y la legitimidad, entonces, es lo que permite darle estabilidad a este sistema político, a la Constitución. Vamos a hablar después un poco más en detalle de la Constitución misma, de cómo influye la legalidad
en la legitimidad de las normas y qué significa un momento constituyente desde el punto de vista de la legalidad y de la legitimidad. Vamos a mencionar algunas categorías como la de maximalista y minimalista, y al final voy a terminar con un pequeño comentario disciplinar, dado que yo me dedico a la ciencia política. Como decía Diego, fui presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política, y cuando yo empecé a estudiar constitucionalismo desde la ciencia política era como un bicho raro, era algo que no se consideraba tan propio de la ciencia política. Y entonces yo creo que es importante pensar cómo la ciencia política puede aportar a la discusión que tenemos hoy día en Chile y puede aportar a los debates del constitucionalismo en general. Entonces, el primer punto sobre la política, bueno, esto es más entretenido conversarlo cuando es interactiva la clase, digamos, pero ya que tengo que hablar sola, me voy a preguntar y me voy a contestar a mí misma. La política tiene que ver, aquí si estuviéramos en una sala yo les diría, bueno, ¿con qué? Primero no les mostraría las palabras y trataría de que salga de ustedes, porque intuitivamente casi todos sabemos que la política tiene que ver con la comunidad, que la política no es algo que le pasa a las personas aisladas, a los individuos en su casa o en su relación familiar, ¿verdad? Tiene que ver con una comunidad más grande. Y esa comunidad más grande generalmente está marcada por el conflicto. Hay algunas personas que piensan, yo siempre pongo el ejemplo como típico de la abuelita que dice: en esta casa no se habla de religión y política, como si fuera la religión y la política lo que hace surgir el conflicto. La verdad es que la política lo que hace es canalizar un conflicto que es anterior a la política misma. Y un conflicto que permea toda la sociedad. No existe ninguna comunidad, ninguna sociedad donde no haya conflicto, salvo aquellas donde el conflicto ha sido suprimido. Esa sociedad ideal, platónica, ordenada, donde todo calza y no hay ningún conflicto en general, cuando uno las ve en la práctica, es una sociedad donde el conflicto ha sido aplastado, ¿no? Y existe más bien un autoritarismo que una real falta de conflicto. Por supuesto que hay sociedades más conflictivas que otras, y existen fenómenos como la polarización y mayores o menores fortalezas institucionales para poder canalizar el conflicto. Pero la eliminación del conflicto es algo que no se ha dado nunca en la sociedad. No somos un panal de abejas, como decía Mandeville, donde cada uno esté lleno de vicios y sin embargo el conjunto sea un paraíso. Eso decía un autor que creía en esta idea como de la mano invisible en la coordinación social, y decía que la sociedad era como un panal de abejas. Se llama Mandeville, y el texto se llama La fábula de las abejas, ¿verdad? De la colmena, como la sociedad como una colmena. La verdad es que las sociedades humanas están marcadas por el conflicto, y en ese conflicto las comunidades toman decisiones. Y esas decisiones que afectan a toda la comunidad son decisiones que no son optativas, no son voluntarias, son decisiones vinculantes, son decisiones que tienen detrás el poder de la coacción, la violencia del Estado o de lo público o de la comunidad que actúa en su propia defensa. Y por eso esa decisión es una decisión política cuando afecta a toda la comunidad, es vinculante, como decía, y no voluntaria. Nosotros la principal forma que toman nuestras sociedades esa decisión política que afecta a toda la comunidad para regular el conflicto es la ley. Y el poder que está detrás, hay muchas personas que identifican solamente el concepto de política con el concepto de poder. Dicen, la política es poder. Bueno, sí, es poder, en términos de que hay distintos actores que tienen capacidad, o colectivos que tienen mayor o menor capacidad de incidir en cuál es esa decisión, en qué dirección se orienta la decisión que va a analizar el conflicto en una determinada orientación, y por eso se dice que hay algunos grupos o algunas personas con más poder que otras, porque tienen mayor capacidad de incidir en esa decisión respecto de la regulación del conflicto en una comunidad. Ese poder se puede entender de distintas maneras, se puede entender como una relación, se puede entender como un recurso, como un stock, como dicen algunos, aquí ya que estamos con gente de la FEN. Entonces hay distintos enfoques para entender el poder. Max Weber dice que el poder es la capacidad de que A haga B aún con la resistencia de B. O sea, si yo digo tengo un enorme poder sobre mi hija porque puedo hacer que se coma todos los alfajores que yo quiera, pero la verdad es que cualquiera que yo le diga que soy una madre súper poderosa, me va a mirar así como, o sea, yo creo que los alfajores se los come sola, no necesitan de ningún poder de coacción para decirle que se coman los alfajores. El poder materno se testea cuando uno quiere que se coman las arvejas, ¿verdad? Ahí sí que hay un real desafío al poder. Y no solo al poder, sino a la autoridad, porque los padres en general no solo ejercemos poder sobre nuestros hijos, el poder que tenemos de castigarlos o de dejarlos sin algunas cosas que les gusten, de quitarles las pantallas o qué sé yo, sino tenemos el poder
un poder que está legitimado por nuestros hijos. Nuestros hijos de alguna manera sienten que está bien obedecer a los padres en general. Y eso es la autoridad como la rutinización del poder, el poder que ya no se cuestiona, ¿verdad? Y uno, por supuesto, tiene como madre cantidades variables, tanto de autoridad como de poder, justamente para hacer que los hijos hagan algo aún contra su voluntad. En un sistema político, el poder, lo dice Aristóteles, desde Aristóteles en adelante, el poder político es diferente, es de naturaleza diferente del poder paterno, ¿verdad? Hay algunos que creen que no, que es de la misma naturaleza. Los monarquistas, por ejemplo, James Filmer, contra el que se escribió el libro Segundo Tratado de Gobierno Civil de Locke, en su libro Patriarca, sostiene que los reyes ejercen un poder como el poder que ejercen los padres sobre sus hijos. Esa es una frase que, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera parece suscribir, ha repetido muchas veces, que los gobernantes gobiernan como padres sobre sus hijos, ¿verdad? Aristóteles, sin embargo, y toda una tradición del pensamiento político que incluye también a John Locke, sostienen que el poder político es de naturaleza diferente al poder paterno porque se ejerce entre iguales. La relación del padre con los hijos es una relación jerárquica en la familia, sobre todo porque los hijos, antes de tener la madurez y la mayoría de edad y poder sustentarse por sí mismos, son dependientes de los padres. En cambio, el poder político, al menos en teoría, desde el liberalismo, se ejerce entre iguales, no de un padre sobre sus hijos, no de un adulto sobre menores de edad, no de personas racionales sobre personas emocionales, que ha sido una de las justificaciones de la dominación, por ejemplo, patriarcal, que las mujeres son emocionales, mientras que los hombres son racionales. Por lo tanto, las mujeres no son mayores de edad para una relación de decisión colectiva entre iguales. Entonces, una posible, por supuesto, esto es mucho más largo, podríamos estar la sesión entera hablando de qué es la política y qué es el poder, pero yo diría que es ineludible en cualquier definición de la política hablar del poder, hablar de la decisión. El poder implica, o sea, la política implica una decisión política, hablar del conflicto y hablar de la comunidad. Todos esos son componentes ineludibles de la política y una definición, no sé si poco polémica, porque uno siempre puede polemizar con todo, pero una definición posible de la política es la toma de decisiones colectivas vinculantes para canalizar el conflicto social que emana de la desigualdad en el acceso a recursos y a oportunidades. Esta es una definición de la política que pone el énfasis en la regulación del conflicto social, en el entendido de que ese conflicto nunca termina de resolverse. No termina de resolverse porque vivimos en sociedades plurales, porque ese conflicto emana de formas de ver la vida que son diferentes y que tienen componentes ideológicos, tienen componentes de experiencias de vida, tienen componentes que tienen que ver con la posición que se ocupa en la sociedad y por lo tanto lo más que se puede hacer para evitar la disolución de la comunidad, es decir, el fin de la cohesión social, es canalizar ese conflicto a través de la política. Las sociedades que tienen una política que funciona mejor son capaces de canalizar el conflicto para resolver en formas que nunca son las óptimas para ninguna de las partes, porque si uno quiere A y el otro quiere B, bueno, una canalización del conflicto va a llevar a una solución que no va a ser el ideal de ninguna de esas dos partes, porque va a requerir incluir a la parte perdedora de alguna forma en la decisión para que la decisión tenga legitimidad y no sea rechazada por la parte perdedora, y por lo tanto es importante que las decisiones políticas integren incluso a los sectores minoritarios en esa decisión política. Esta era la consideración que hace Aristóteles en su famosa definición de los regímenes rectos y los regímenes corruptos. Aristóteles dice que hay 3 formas de régimen recto virtuoso y 3 formas de régimen político corrupto. Y los corruptos son aquellos donde los gobernantes gobiernan en su propio bien. Y ese gobernante puede ser uno, como en una tiranía, pueden ser pocos, como en una oligarquía, o pueden ser muchos, o la mayoría, como en una democracia corrupta o demagogia, que es un sistema donde la mayoría gobierna por el bien de sí en detrimento de la minoría. En cambio, los regímenes rectos son, para Aristóteles, la monarquía, la aristocracia y la democracia, que son regímenes de uno, pocos o muchos, pero por el bien común, ¿verdad? No por el bien de sí, no por el bien del gobernante. Ahora, los enfoques en el estudio de la política son muchos. Yo les he dicho que esta definición que yo he propuesto enfatiza la regulación del conflicto social, y he dicho también que es una definición relativamente poco polémica, o sea, mainstream podríamos decir, de manual de ciencia política, pero hay otros enfoques que, por ejemplo, ponen el énfasis en la política como control sobre personas y sobre recursos, en la visión, podríamos decir, más realista de la política, en el poder, el dominio, por supuesto, ahí está Maquiavelo,
Hay otras versiones que estudian la política a partir de las instituciones públicas, es decir, de aquellas instituciones que ejercen la coacción legítima, de las instituciones del Estado, que son un elemento muy importante en el ejercicio del poder, porque el poder, como decíamos, es algo colectivo, que nos atañe a todos y que requiere aparatos institucionales. Quizá el más ilustre analista de la institucionalidad pública como expresión de la política es Max Weber. Y después hay otros autores que estudian la política más bien desde el punto de vista del orden y el equilibrio social, del bien común, del interés general, y ahí hay versiones más quizá de la teoría política, en el análisis de la política, y luego hay otros enfoques, por ejemplo la versión amigo-enemigo, que entiende la política como la protección de la comunidad de la invasión extranjera, que podría ser una versión más schmittiana de la política, y hay otras concepciones de la política. La legitimidad, como decía antes, es un componente central en el ejercicio de la política y del poder político, porque permite que el poder se convierta en autoridad. Como les decía yo, si yo cada vez que quiero que mis hijos hagan algo, tuviera que estarlos amenazando con las penas del infierno, sería agotador. Por eso los padres tratan de legitimarse con su hijo y decirle, oye, yo lo hago por tu bien. Perdonen que use el ejemplo doméstico, yo creo que ilustra de manera clara, pero también induce a error, porque yo partí diciendo que el poder político es de naturaleza completamente distinto del poder paterno o materno, ¿verdad? Pero dicho eso, igual yo creo que es un ejemplo como ilustrativo entender que el poder solamente por la fuerza es muy inestable. Si yo tengo que estar utilizando la coacción o amenazando con la coacción para producir obediencia, el gobierno se vuelve algo muy costoso, muy desgastador. No es que no se puede haber gobiernos de facto por la fuerza, represivo, pero son inestables porque producen resistencia. En cambio, la legitimidad reduce la resistencia al poder, al ejercicio del poder y al acatamiento en el fondo de la decisión política. Ahora, yo creo que es importante entender que esa legitimidad no significa necesariamente adhesión. Uno puede considerar legítima una decisión que no le gusta. Por ejemplo, cuando gana las elecciones alguien por quien uno no votó y que uno cree que es pésima decisión, ¿verdad? Uno puede decir, me carga la decisión que tomó esta comunidad con esta elección, sin embargo, creo que, dado que se siguieron ciertas reglas, bueno, tendré que esperar mi turno para que en la próxima vuelta a ver si gana el sector que a mí me gusta. Entonces yo puedo rechazar un gobierno y al mismo tiempo ser opositora al gobierno, activa, y al mismo tiempo legitimar su derecho a gobernar, porque ganó las elecciones. Entonces, la legitimidad no es lo mismo que la adhesión, pero sí es una suerte de convicción de que corresponde acatar como autoridad las decisiones de ese grupo o persona que está ejerciendo el poder. La legitimidad entonces tiene que ver con una creencia, con un consenso social que no es lo mismo que adhesión y permite que la obediencia no sea por la fuerza. Y Max Weber muy famosamente identifica 3 formas de justificación de la dominación política, que son las formas de legitimidad tradicional, carismática y legal racional. La que prima en los estados modernos contemporáneos se supone es la legal racional, o sea, nosotros se supone que legitimamos el poder político que ha seguido ciertas reglas, legitimamos en particular hoy día las autoridades que obedecen a ciertas reglas del gobierno democrático, del estado burocrático, racional, etcétera, ¿verdad? Gente que ha sido nombrada, siguiendo los procedimientos que ha establecido esta comunidad política para ser nombrada en esos cargos, y por lo tanto el cargo da autoridad. Ahora, la legitimidad tradicional emana de otra fuente, no de lo legal racional, no de seguir ciertos procedimientos de la racionalidad, sino de la racionalidad de la organización del poder público, sino de la tradición, de que uno está acostumbrado a que esos sean los gobernantes. Y la legitimidad tradicional es típica de los regímenes monárquicos. En las monarquías se basaban en la legitimidad tradicional y la tradición era su fuente, llevar el apellido de los Habsburgo, no sé, Estuardo, es lo que le daba legitimidad al gobernante. Nosotros seguimos teniendo en nuestros sistemas políticos ciertos elementos de legitimidad tradicional. Yo creo, por ejemplo, que uno en la elección del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle puede encontrar un elemento de legitimidad tradicional en el nombre familiar de su padre, el presidente Frei Montalva, que tuvo una gran legitimidad, no solo legal racional, sino carismática. La legitimidad carismática tiene que ver con una identificación directa entre el líder y la ciudadanía. Y viene el concepto de carisma y de legitimidad carismática, viene de los profetas, viene de un estudio que hace Max Weber de líderes religiosos, que logran vincularse, Savonarola, por ejemplo, en la antigua Florencia. Entonces,
estos elementos, si bien la legitimidad legal racional se supone que es la que prima en el Estado moderno, no está exenta la política contemporánea del elemento del carisma, perdón, de la legitimidad tradicional y carismática también, que se combinan con los otros. Entonces pasamos a nuestro próximo concepto, que es el concepto de constitución. ¿Qué es una constitución? Bueno, ustedes lo han visto conversando con abogados en sesiones anteriores, han hablado seguramente de la ley de leyes, de la norma que supedita todas las otras normas, ¿no? La regla que manda sobre todas las otras. Quizá hablaron un poco también del pacto social fundamental, eso viene de las teorías del contrato social, más de la teoría política que de la teoría propiamente jurídica. Pero en un sentido mínimo, una constitución es la forma en la que está organizada la comunidad. Es una estructura política, es lo que Aristóteles llama la politeia. La palabra constitución en griego se dice politeia, que es además el nombre del famoso libro que se traduce como La Política de Aristóteles. Entonces los griegos, la palabra política, y esto nos muestra cómo el concepto de constitución está incluso etimológicamente vinculado a la idea de política, ¿verdad? Es la estructura de la polis, la constitución. La polis es la comunidad política, es la ciudad, pero no en el sentido de la planta física de la ciudad, no en un sentido urbanístico, no es la urbe la polis, sino que es el conjunto de instituciones a través de las que se organiza la sociedad y son los ciudadanos que conforman esta comunidad política. La polis es la comunidad política que vive en un territorio determinado, ¿verdad? Como la polis de Atenas, por ejemplo. En la antigua, estos conceptos vienen de los orígenes del pensamiento político occidental, que son del pensamiento de la antigua Grecia y de Roma. En Grecia, que se llamaba la Hélade, había muchas ciudades-estado, muchas comunidades políticas organizadas de manera autónoma. Y esas comunidades se llamaban polis, y estaba, por ejemplo, la polis de Atenas, la polis de Esparta, y había distintas ciudades-estado que organizaban su propia institucionalidad. El integrante o la pieza, digamos, básica de la polis era el polites, el ciudadano, que es el miembro de la comunidad que participa de las instituciones. O sea, es una persona que pertenece, que vive en la polis, pero no es cualquier habitante de la polis. De hecho, en Atenas, que fue la primera democracia que conocemos, aunque Robert Dahl cuestiona un poco esa idea, pero es la primera democracia bien organizada que conocemos. En la polis de Atenas, solamente 1/10 de la gente que vivía en Atenas eran polites, eran ciudadanos, porque no tenían derechos a participar en las magistraturas, a participar en las instituciones, a votar en la asamblea, ni las mujeres, ni los esclavos, ni los inmigrantes hasta tercera generación. O sea, una persona cuyos abuelos no eran atenienses no tenía derecho a participar en las decisiones colectivas vinculantes, o sea, en las decisiones políticas. Como por ejemplo Aristóteles, que era de Estagira, era un estagirito, no era ateniense. Y bueno, la politeia es la estructura de la polis, es la constitución de la polis, es la que define cuáles son estas magistraturas y es la que define quién es miembro de la polis también. O sea, la politeia es la que determina quién es ciudadano o ciudadana, igual que nuestra constitución hoy día determina que pueden participar de las elecciones las personas que sean chilenas, mayores de 18 años, que no tengan pena aflictiva, los inmigrantes con 5 años de residencia, etc. Y las mujeres a que no podían votar hasta mediados del siglo XX, o las personas que no saben leer y escribir, que no podían votar hasta los años 70, etc. O sea, ha habido una ampliación del derecho de participación política en la democracia chilena y en general en las democracias contemporáneas, que queda reflejada en la politeia, en esta estructura de la polis. Si yo digo que la politeia es la estructura de la polis, estoy diciendo que no se necesita un papel que se llame constitución para que haya una constitución. Todo sistema político tiene una estructura. Cuando dicen Inglaterra no tiene constitución, bueno, con esta definición sí tiene constitución. Y de hecho, algunos dicen que Aristóteles fue el primer constitucionalista comparado porque él hizo un análisis comparado de las distintas polis de la Hélade y comparó, por ejemplo, el sistema de Esparta con el sistema de Atenas. Y dijo, aquí hay una asamblea, pero la asamblea solamente la forman ancianos, que son de una élite, bueno, no solo la palabra élite, por supuesto, era un sistema aristocrático. Comparó las instituciones atenienses con las instituciones de Esparta, pero no solo eso, comparó decenas de sistemas políticos y de estructuras institucionales políticas en Atenas sin que hubiera ninguna constitución escrita.
Entonces el hecho de que no haya un texto constitucional no significa que no haya una estructura de la polis o una constitución básica que dice quién hace qué y cómo se distribuye el poder, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que el constitucionalismo liberal parte en un momento determinado. Esta idea de tener una constitución mucho más identificada, mucho más claramente separada de las normas ordinarias, y además una constitución que no solamente incluye quién hace qué y cómo se toman las decisiones, sino también incluye ciertos derechos. Eso emergió recién en el siglo XVIII, es algo más o menos nuevo. Y partió con dos constituciones escritas, que fueron las de Estados Unidos en 1787 y la de 1791 en Francia. Es interesante que la Constitución de Filadelfia de 1787 se escribió en un poquito tiempo, en un par de meses, se juntaron los constituyentes en Filadelfia y sacaron su constitución en un verano, mientras que la de Francia se demoraron 2 años después de la Revolución Francesa, con una asamblea mucho más grande y en diálogo permanente con el pueblo de París, que estaba a las puertas de la asamblea. Hay muchos trabajos que comparan cómo se hicieron estas dos constituciones. Son dos constituciones muy emblemáticas del constitucionalismo liberal contemporáneo. Por ejemplo, John Elster ha estudiado mucho cómo fueron los procesos de elaboración constitucional, y estoy segura que mucha de la gente que está hoy día discutiendo sobre nuestro proceso constituyente va a analizar estos precedentes. Hay un libro muy, muy interesante también sobre estos dos momentos o estas dos formas de hacer constituciones, que se llama Sobre la Revolución, de Hannah Arendt, que analiza precisamente estas dos tradiciones constitucionales. Y lo que hizo el constitucionalismo liberal en manos de John Locke y de Montesquieu fue básicamente decir que la Constitución estructura las funciones de gobierno, ¿no? Se pasó de ver solamente instituciones, como era, por ejemplo, la República de Roma, a ver funciones gubernativas, ¿no? Y por eso Locke en el segundo Tratado de Gobierno Civil habla de la función federativa, la función ejecutiva y la función legislativa. Y Montesquieu establece esta división de poderes en 3 ramas, que es la forma en que estudiamos hasta hoy, digamos, la división del poder, que es que hay un poder ejecutivo que ejecuta las normas, un poder legislativo que elabora las normas y que tiene la legitimidad de la representación política para elaborar esas normas, y un poder judicial que sanciona los diferendos en torno a la aplicación de la norma. Esa estructura de división funcional del poder, donde hay 3 funciones distintas, se suma a la idea de un poder limitado, donde nadie tiene la suma de todos los poderes. Bueno, el constitucionalismo liberal nació en contra del absolutismo, de los reyes, ¿verdad? Contra los reyes que eran la ley. Lo que le placía al rey era lo que se hacía, ¿no? Era la ley. Entonces, esta división funcional de poder tiene como antecedente bien interesante el régimen mixto de Roma. Yo les hablaba antes de los 3 regímenes puros de gobierno en Aristóteles, la monarquía, la aristocracia y la democracia, y hay una famosa teoría del régimen mixto que dice que lo que permite la estabilidad política es una mixis de los 3 regímenes rectos, es decir, una combinación de los regímenes virtuosos, como ocurrió por 500 años en la República Romana, donde el poder monárquico lo ejercían los cónsules, que eran 2, era una monarquía dual, podríamos decir, que tenían el poder militar, era el poder ejecutivo, diríamos hoy día. Había una facultad de elaborar como normas y políticas en el Senado de la República Romana, y luego había un poder democrático o de representación de la plebe, digamos, de los plebeyos, que eran los tribunos de la plebe. Entonces esas 3 instituciones de Roma establecieron un régimen donde no había nadie que pudiera tomar las decisiones por sí mismo. Casi todas las decisiones políticas importantes requerían la concurrencia de estos 3 poderes, del Senado, del Consulado y del Tribunado de la plebe. Y eso es lo que, según Polibio, y después lo retoma esto Maquiavelo, le dio estabilidad a la República de Roma por mucho tiempo, y de alguna manera está en esta idea de la separación de poderes y de los frenos y contrapesos que instalaron en Estados Unidos los federalistas con la Constitución de 1787. Legitimidad de la democracia constitucional. Aquí tenemos otro fenómeno, que es que el constitucionalismo moderno se quiere democrático. Eso no, como les decía, no necesariamente fue así en sus orígenes. Cuando Locke hablaba de la separación de poderes, no estaba hablando de democracia, no estaba hablando de autogobierno ni de gobierno de las mayorías, sí hablaba de representación, pero una representación tremendamente excluyente, una representación completamente oligárquica, como fue el sistema político chileno a inicios de nuestra vida independiente y con las constituciones del 28 y del 33. Pero la legitimidad de la democracia constitucional contemporánea descansa en esa idea de que el poder constituyente
proviene del pueblo, de que es la ciudadanía, y eso está presente tanto en el proceso constituyente estadounidense como en el francés post-revolución, ¿verdad? En Estados Unidos se dice nos liberamos del rey de Inglaterra, el rey Jorge que se vaya a su casa, no taxation without representation, y nosotros ahora nos autogobernamos. Hay un principio de autogobierno que está presente, aunque de manera compleja, en el federalista, ¿verdad? En los fundadores de Estados Unidos. Y también, por supuesto, en la Revolución Francesa es una idea del pueblo que toma el poder del rey, que corta la cabeza al rey y asume el poder constituyente originario e incondicionado sin ningún límite formal o material. Esto es otro tema, el tema del poder constituyente ilimitado que establece Sieyès, pero el Abad Sieyès, que es uno de los constituyentes de Francia, instaló este concepto del poder constituyente del pueblo. Escribió un famoso texto que les recomiendo mucho, es muy cortito, está gratis en internet, que se llama ¿Qué es el tercer estado? ¿Qué es que le tiers d'État? ¿Y qué es que le tiers d'État? Él dice el tercer estado es todo, y sin embargo no ha sido nada, ¿verdad? ¿Y qué queremos que sea? Queremos que sea algo. Queremos que el tercer estado, que en el caso de la Revolución Francesa era el estado llano, pudiera tener capacidad de autodeterminación. Y la soberanía popular, un concepto que después desarrolló, bueno, no después, en realidad antes de Sieyès, el concepto de soberanía popular viene de Rousseau, está en el contrato social de Rousseau. La soberanía popular señala que el titular del poder constituyente es el pueblo y que, por lo tanto, es el pueblo el que debe establecer las normas básicas de su estructura política. Y esto, de nuevo, nos muestra cómo, hasta qué punto la Constitución es un pacto político y no solamente jurídico. La democracia constitucional tiene varios desafíos, porque estos no son desarrollos sencillos, ni históricos ni teóricos, ¿verdad? Tiene que conciliar la idea de representación. La representación es, en el fondo, la formación de una élite que habla por los representados, con la idea de autogobierno. La democracia ateniense no era un sistema representativo, era un sistema de democracia directa, y sin embargo, a partir de el constitucionalismo liberal, lo que tenemos son sistemas representativos. Tiene que conciliar entonces el principio democrático del autogobierno y de la soberanía popular con la idea de la representación política como una expresión indirecta y esporádica de la soberanía popular. Eso da también para toda otra discusión. Yo escribí hace poco un artículo en la revista Sociología de la Universidad de Chile, que es gratis, donde discuto un poco este dilema de la representación política. Salió hace poquito, así que está fácil de encontrar en internet, si lo googlean. Después tiene que conciliar el liberalismo con la democracia, ¿verdad? El liberalismo que se enfoca en las libertades civiles, en la libertad como no impedimento, la libertad de los modernos, como la llamaba Benjamin Constant, con la libertad positiva, la libertad como agencia, ¿verdad? Como capacidad de autogobierno, la libertad de los antiguos según Constant, la libertad como capacidad de, en el fondo, como el poder de decisión política. Y tiene que conciliar esta idea de limitación del poder, que busca desconcentrar el poder, dividirlo, separarlo, y de alguna manera desempoderar a las agencias que ejercen el poder, pero al mismo tiempo generar ese poder y distribuirlo, por ejemplo, a través de la ampliación del sufragio. Entonces, quería referirme un poco al problema de la legitimidad de la decisión política. Habíamos hablado de las tres fuentes de legitimidad que mencionaba Max Weber: la legitimidad tradicional, carismática y legal racional. Y si pensáramos que hoy día estamos en la era del Estado racional y de la, como diría Hegel, digamos, del máximo desarrollo del Estado, como la suma de toda la racionalidad, etcétera, tendríamos que pensar que todo lo legal es legítimo, porque la legalidad es una fuente de legitimidad. Y sin embargo, la legitimidad se rehúsa a ser constreñida a lo legal. Y por lo tanto, la mayoría, cuando nosotros pensamos que las leyes son la fuente de la legitimidad, la mayoría de las leyes le dan legitimidad a la decisión política, pero no todas. Legítimo significa que la decisión política se ajusta a un sistema de valores y sociales, de valores sociales que va más allá de la ley y más allá de la Constitución. Lo legal significa que la decisión política se ajusta a la ley y a la Constitución, pero claramente existen espacios, que son los que tengo marcado aquí con rojo, donde la ley es considerada ilegítima, ¿verdad? Cuando algo no es legal, es fácil decir que no es legítimo, porque la legalidad es una de las fuentes principales de legitimidad de la decisión política. Sin embargo, la legitimidad no se agota en la legalidad, y por eso surgen a veces espacios para la desobediencia civil legítima. Por ejemplo, Martin Luther King desafió las normas
de segregación en Estados Unidos que eran legales. Cometió actos ilegales Martin Luther King. El cruce del puente de Selma, que fue reprimido por la policía, fue un acto ilegal. Gandhi en la India, cuando desafió las normas del Imperio Británico sobre el impuesto a la sal, con su política de la resistencia pacífica, desafió la legalidad de normas que no contaban con, o sea, desafió la legitimidad de normas que eran legales. Yo creo que esto es muy importante de considerar en el debate político que tenemos hoy en Chile. Por ejemplo, hay personas que dicen que el salto de los torniquetes es una acción violenta, ilegal, y es una acción completamente reprensible, pero hay otros que piensan que el salto de los torniquetes se parece más a una acción de desobediencia civil y a una acción vandálica como ha sido quemar las iglesias u otros actos de violencia que vimos tras el estallido. Entonces yo creo que ahí hay un debate interesante sobre la legalidad y la legitimidad de la movilización social a partir del 18 de octubre. La legitimidad racional, que como les decía es la que Weber caracteriza con el Estado moderno, permite tener normas estables y normas que están formalizadas, que son públicas. Todos tenemos que conocer la ley para poder obedecer la ley, y sobre todo la Constitución, que es, como decíamos, la ley de leyes o la ley superior. La relación entre los valores sociales y las leyes vigentes incide en la legitimidad de las decisiones que imponen esas leyes. Si las leyes son legítimas, si está legitimada la forma en que se elaboró la ley y la ley parece justa, entonces esa ley va a coincidir con los valores sociales y por lo tanto va a generar legitimidad y va a generar respeto por la ley, ¿verdad? La cohesión social y la paz social y otros temas de esa índole que han estado muy en la palestra a partir del estallido social de octubre, tienen que ver con esta necesidad de acomodar las normas a las ideas y valores sociales mayoritarios. Cuando la gente percibe que los semáforos son iguales para todas las personas que manejan, por ejemplo, que andan en vehículo o que quieren cruzar la calle, bueno, eso va a generar legitimidad. Van a decir, bueno, necesitamos los semáforos porque son una forma de coordinación social. Si no hubiera semáforos chocaríamos. Por lo tanto, los semáforos son buenos, son algo bueno para nuestras vidas, para todos, y además son justos, porque nos hacen parar a ricos y pobres, a peatones y conductores en condiciones equitativas, ¿verdad? Pero si de pronto yo empezara a percibir que todas las luces rojas me tocan a mí, entonces se produciría una grave falla en la legitimidad de la ley del tránsito y la gente dejaría de obedecer los semáforos. Y yo creo que esa es una forma de entender la ley como algo injusto, como algo que no va en el bien común, sino que va en el bien de algunos en detrimento de otros. Cuando se entiende que las normas de convivencia, que son obligatorias, están beneficiando a unos y perjudicando a otros, se pierde la capacidad de concitar legitimidad. En este manual de ciencia política que les mencionaba yo antes, de Vallés y Martí señalan que la máxima adecuación posible entre lo legítimo y lo legal es garantía de que el poder político sea estable y aceptable para la comunidad. Yo creo que no hay duda que hoy día tenemos un problema grave de legitimidad de nuestra Constitución desde hace bastante tiempo. Jürgen Habermas, por ejemplo, habla del patriotismo constitucional, de la legitimidad de la Constitución como un elemento cohesionador a partir de lo que él llama un nexo entre la ciudadanía que es político y no nativista, ¿no? El vínculo político no es porque tengamos el mismo color de piel o porque tengamos la misma religión o porque hablemos la misma lengua, sino que es a partir de una concepción de una comunidad de destino político común donde las personas generan lazos de solidaridad política, ¿verdad? Por la adhesión a ciertos principios políticos. Bruce Ackerman dice que la Constitución refleja, es un profesor, Habermas es un profesor alemán y Ackerman es un profesor de Estados Unidos que ha estudiado mucho el constitucionalismo, particularmente estadounidense, aunque opina harto sobre América Latina, si lo ven en Twitter, ha dicho algunas cosas sobre el proceso chileno y sobre el proceso brasileño, a veces de manera un poco polémica, pero él dice que la Constitución refleja un consenso político para cumplir una tarea simbólica, que es aglutinar en torno a una identidad común. O sea, la Constitución no solamente establece normas, sino que genera identidad, genera la identidad de un colectivo que tiene un destino común y una identidad común, ¿verdad? Y Ackerman identifica causas paralelos entre la legislación ordinaria que se elabora en el Congreso y la legislación constitucional que viene del movimiento social. O sea, en la teoría constitucional de Ackerman, la movilización social cumple un rol fundamental de expresar ese poder constituyente, de expresar lo que quiere la gente fuera de las instituciones constituidas.
Y Ackerman dice que las tendencias preservacionistas antimayoritarias del sistema, con esto quiere decir que haya ciertas normas que no se pueden cambiar por mayoría, Ackerman dice eso no es antidemocrático. Las normas que no son mayoritarias no son antidemocráticos porque protegen fundamentos que sí fueron establecidos en forma democrática. Esto, por supuesto, también daría para una discusión mucho más larga, pero creo que es interesante entender que en Chile, cuando se habla de las normas antimayoritarias de la Constitución del 80, no estamos hablando de normas establecidas democráticamente, estamos hablando de normas impuestas en dictadura. Por lo tanto, creo que es muy importante entender que la crítica al antimayoritarismo de la Constitución del 80 no necesariamente es una crítica al antimayoritarismo per se. No es que toda norma antimayoritaria o de limitación del poder sea antidemocrática necesariamente, sino que tenemos una peculiaridad en Chile que estamos hablando de normas que fueron impuestas en dictadura. Y por último, Ackerman señala que el consenso social puede cambiar cuando una mayoría sustantiva, supramayoritaria, lo requiere. Y entonces we the people, que es la frase con la que empieza la Constitución de Estados Unidos, dice nosotros, el pueblo de Estados Unidos, qué sé yo, we the people, ese we the people es una expresión de la soberanía popular, del poder constituyente y se expresa a través de la movilización política. El momento constituyente, entonces, es un periodo político extraordinario en el que cobra fuerza el cuestionamiento al pacto social fundamental, consagrado frecuentemente en instituciones como la Constitución política, no solo en la Constitución, pero también en la Constitución, así como en la forma en que las autoridades políticas, judiciales, administrativas interpretan esas normas. O sea, el momento constituyente es un cambio de óptica que afecta a la Constitución, a las leyes y a la interpretación constitucional y administrativa. Jason Frank, que escribió este libro que se llama Momentos Constituyentes, enfocado en el constitucionalismo de Estados Unidos, perdonen que sea tan anglosajona, pero es lo que estudié, y Jason Frank dice que el momento constituyente es el episodio inusual en que el alegato de hablar en nombre del pueblo tiene eco, se vuelve políticamente plausible y permite romper con los procedimientos de la política ordinaria sin perder el carácter democrático. Para autores latinoamericanos que tratan muy bien este tema, yo les recomiendo leer a Roberto Gargarella, que ha tratado también estos asuntos, y bueno, hay otros abogados que han escrito bastante sobre latinoamericanos, ¿no? Pero generalmente Ackerman, Jason Frank son autores que han influenciado también este pensamiento latinoamericano. Bruce Ackerman entonces escribe que en este libro que se llama We the People tiene 2 volúmenes. El primer volumen se llama Foundations, Fundamentos, y en We the People Ackerman dice que la misma Constitución de 1787 ha permitido vivir momentos constituyentes diferentes. Un poco retomando eso, no sé si les habló de esto Pablo Ruiz Tagle, pero Pablo Ruiz Tagle escribió un libro que se llama 5 repúblicas y una tradición, y de alguna manera retoma la idea de momentos constituyentes, por ejemplo, bajo la Constitución del 33. Uno podría decir que la Constitución del 33 no es la misma en 1833 que en 1874, después de las reformas que ampliaron, que liberalizaron, digamos, la Constitución, que restringieron el nivel de autoritarismo de la Constitución del 33, y hubo un cambio de la República autoritaria a la República liberal que se produjo bajo la misma Constitución del 33, y después a la República parlamentaria, que fue otro cambio que uno podría decir fue constitucional desde el punto de vista de que fue un cambio de las normas básicas de división del poder. La Constitución de Estados Unidos, dice Ackerman, fue una en la independencia y fue otra distinta después de la guerra civil que terminó con la esclavitud y que cambió la relación de poder entre el gobierno federal y los estados. El fin de la guerra civil no solamente fue la abolición de la esclavitud, sino que fue también la imposición en el fondo del gobierno federal sobre los estados. Y en tercer lugar, él dice que el New Deal es un tercer momento constituyente en Estados Unidos que después de la crisis económica del 29 cambió la relación entre el Estado y la economía, y se pasó a una economía mucho más social, bueno, lo que se conoce como New Deal, que es también un cambio constitucional y que reflejó nuevos consensos sociales. Entonces, los momentos constituyentes reflejan esas transformaciones, esos cambios en valores y percepciones mayoritarias que llevan también al cambio de la ley fundamental y a la reinterpretación de la ley fundamental. Son, por lo tanto, un hecho político que obliga a transformar esas demandas sociales en cambios institucionales. Ahora, hay varias categorías analíticas para analizar los distintos tipos de constituciones. Ha habido un debate grande en Chile sobre constituciones maximalistas y minimalistas, tiene que ver, bueno, José Francisco García defendió mucho el minimalismo constitucional, Jorge Correa Sutil también, cuando dice que a la Constitución hay que entrarle con una goma y no con un lápiz.
Efectivamente, una constitución maximalista en general las constituciones más largas se consideran que son más maximalistas, las más cortas se consideran que son más minimalistas. Las constituciones, en realidad maximalista o minimalista, lo que quiere decir es cuánto de la vida política busca regular la constitución. Pero la constitución del 80 claramente no es una constitución minimalista, o sea, el mismo García ha cambiado su argumento en función de, por ejemplo, la forma en que está regulado el derecho de propiedad en la constitución del 80, que es una forma bastante maximalista. El hecho de que la constitución del 80 incorpore 18 materias de ley orgánica constitucional también es considerada una muestra de maximalismo. La constitución del 80, en efecto, es una constitución que busca regular muchos aspectos de la vida política, no como uno se imagina, no con un estatismo socialista, pero de otra forma, que es a través de las leyes orgánicas, la cantidad de trabas a la expresión de la voluntad mayoritaria, la regulación del derecho de propiedad y algunos otros elementos que hacen que efectivamente tenga un cariz de programa político en la Constitución del 80, como señaló Jaime Guzmán cuando dijo que el objetivo era que si llegaban a gobernar los adversarios no pudieran hacer algo muy distinto. Las minimalistas, al menos en teoría, como concepto, se entiende que son constituciones que dejan libre el terreno a la política, el terreno de la decisión política a la política ordinaria, y establecen simplemente las reglas del juego. Una constitución minimalista entonces debiera ser una constitución que dice cómo se toman las decisiones, pero que no trata de intervenir en cuál va a ser la decisión política. Le deja la decisión política al proceso político ordinario, lo que en este modelo dual de Ackerman que mencionábamos a la política ordinaria, ¿verdad? La política extraordinaria constitucional fija las reglas del juego. La política ordinaria simplemente los programas políticos, las decisiones de política pública van a depender de quien gane las elecciones. En ese sentido, una constitución minimalista debiera ser una constitución que permite que se ejecuten distintos programas políticos. Ahora, como decía antes, algunos interpretan maximalista simplemente como una constitución más estatista, ¿verdad? Y en general en Chile, en el debate maximalista-minimalista, se ha tratado de llevar este concepto, a mi juicio, de manera equivocada a una discusión sobre los derechos sociales, que no tiene que ver con el maximalismo o minimalismo de la Constitución. Puede haber una constitución maximalista que regule, hay constituciones larguísimas como la brasileña, que parece, no sé, que tienen normas muy de detalle, que son muy maximalistas. Eso no necesariamente tiene que tener que ver con la regulación extrema de los derechos sociales. Yo creo que una constitución puede ser minimalista y aún así, minimalista en el sentido de dejarle espacio al juego político y aún así considerar que los derechos sociales, como los derechos políticos y civiles, son derechos fundamentales que deben ser garantizados por la comunidad política, ¿verdad? Y que deben ser ejecutados después a través del proceso político ordinario. La Constitución establece un horizonte, la Constitución dice los derechos civiles son, por ejemplo, la libertad de movimiento. Luego, si alguien ve violada su libertad de movimiento, tendrá que ir a los tribunales a reclamar, y hay todo un aparato que está regulado a través de la política ordinaria para permitir que esos derechos se cumplan. Lo mismo ocurre con los derechos sociales. No es que la Constitución una Constitución social no es un programa social, porque en la Constitución no tienen presupuesto y no hacen programas políticos. Simplemente establecen orientaciones normativas que le dan una señal al sistema político, a los jueces, a los legisladores respecto de cómo garantizar derechos. Hay constituciones liberales y constituciones sociales, hay un programa hay una empresa, porque muchas veces los académicos terminan armando su pyme, inventan un concepto y empiezan a tratar de venderle el modelo. Y me acuerdo una vez en un congreso sobre constituciones, un grupo de académicos, bien entre comillas, que había elaborado un programa para buscar enjambres de palabras a través de estas cosas que identifican palabras, nubes de palabras, y con esas nubes de palabras identificaban distintos modelos de constitución. Por supuesto, las constituciones socialistas de Europa del Este tenían mucho más la palabra Estado, ciertas palabras, las constituciones liberales del siglo XIX tenían otros enjambres de palabras. Yo realmente creo que pensar que por los enjambres de palabras uno puede entender la trayectoria histórica de constituciones que obedecen a distintos momentos y a distintos problemas me parece un poco reduccionista, pero existen esos esfuerzos. Lo que sí quizás es más útil es identificar constituciones rígidas versus constituciones flexibles. Eso sí, hay constituciones que son más fáciles de modificar, incluso hay algunas, la constitución nuestra del 25 se modificaba por mayoría nomás,
en general las constituciones rigidizan la norma política, sustraen del debate político ordinario ciertos preceptos fundamentales, que como decía Ackerman, deben provenir de la soberanía popular, en primer lugar, ¿verdad? Se establecen primero los derechos y luego esos derechos se protegen a través de supermayoría. Pero algunas constituciones son muy rígidas, como la constitución nuestra del 80, y algunas incluso se consideran pétreas porque son casi inamovibles, y eso hace que una generación determine los destinos de otra generación. Es algo que muy famosamente Thomas Jefferson discutió mucho en el proceso constituyente original de Estados Unidos, donde él decía que una generación no podía esclavizar a las otras generaciones y cada generación debía crear sus propias reglas, ¿verdad? Desde ese punto de vista, una constitución flexible va a ser más representativa de la voluntad de la ciudadanía. Por otro lado, las constituciones flexibles se asocian al mayoritarismo. Hay toda una discusión entre democracia de consenso y democracia mayoritaria que desarrolló, por ejemplo, un politólogo que se llama Arend Liebhardt, y él defendía la rigidez constitucional porque decía que eso forzaba la formación de grandes coaliciones para producir cambio constitucional, mientras que la flexibilidad podía generar inestabilidad. Es un debate atendible, pero yo creo que no se puede desconocer, y lo hemos vivido en carne propia en Chile a partir, por ejemplo, del sistema electoral binominal, que no es la gobernabilidad el único criterio para la estabilidad de un sistema político, que cuando el sistema político no refleja suficientemente lo que la gente quiere, y no tiene suficiente representatividad, puede generar problemas muy graves también de gobernabilidad, de falta de cohesión social, y lo que hablábamos al principio sobre la legitimidad, ¿no? La Constitución siempre es un encuentro entre, quise decir el pasado y el futuro, me quedó mal eso, no entre el presente y el futuro. El presente del momento constituyente que estamos viviendo hoy día va a generar un punto de encuentro entre nuestro pasado, y en nuestro pasado está la Constitución del 25, está la Unidad Popular, está el golpe de Estado del 73, todo eso está en nuestro pasado, determinando cómo vamos a regular esta nueva Constitución del futuro. Y no hay ninguna duda que los debates constitucionales que estamos teniendo hoy día son producto de esa historia política, ¿verdad? Y ahora quiero terminar, espero no haberme extendido demasiado, con eso que decía yo sobre la necesidad de la mirada interdisciplinaria al problema constitucional. El profesor Carlos Nino, que fue un profesor argentino, maestro, entre otros, de Roberto Gargarella, y que trabajó en el retorno a la democracia argentina, cuando el presidente Alfonsín asumió el gobierno, él creó un consejo para la consolidación de la democracia, que estudió también el cambio constitucional. Y entonces a Nino le encargaron analizar estos problemas de la Constitución argentina, y Nino escribió este tratado, cortito, que se llama Fundamentos de Derecho Constitucional, y él escribió ahí esta introducción que dice, perdonen que les lea el PowerPoint, que es una lata que no le lean, pero queda más claro. Dice: en tales discusiones advertí que el tema constitucional era enfocado por ellos, es decir, por la gente que estaba discutiendo el problema constitucional argentino, desde perspectivas diferentes y sin mayor comunicación entre sí, de modo que las conclusiones a las que llegan son sistemáticamente diversas. Los juristas lo encaran desde lo que Hart denomina el punto de vista interno, que parte de ciertas premisas normativas fundadas aparentemente en el derecho positivo para llegar a conclusiones justificatorias. O sea, dicen, la ley dice esto y por lo tanto, en conclusión, esta es la norma legítima, ¿verdad? Los politólogos adoptan el punto de vista externo, que toma en cuenta la interacción causal entre el funcionamiento institucional y otros procesos sociales. Los filósofos políticos se ocupan de los valores que justifican la adopción de ciertos mecanismos de decisión y de sus limitaciones en función de ciertos derechos, y cómo tales valores se reflejan o no en las instituciones vigentes. O sea, un politólogo les va a decir, cómo influye el sistema de partido en el funcionamiento del régimen presidencial o parlamentario, cómo se toman las decisiones, etc. Los filósofos políticos les van a decir cuál es la norma justa o injusta, cómo afecta la legitimidad política a los derechos o a los valores que están o no están en la Constitución vigente. Y concluye Nino: cada uno de estos enfoques ignora a los otros y produce así una visión parcial y a veces distorsionada del fenómeno constitucional. Por eso, y también en consonancia con algunas teorías de la deliberación política, yo creo que es importante estudiar el fenómeno constitucional no solo desde el derecho, desde distintas disciplinas, y por eso les decía al principio que celebro esta iniciativa que incorpora mucho a los economistas, y ojalá tuviéramos un encuentro más grande todavía con las distintas miradas que tiene, sobre todo las ciencias sociales del fenómeno jurídico y de la ciencia política. La ciencia política, desde la teoría democrática, ha analizado desde sus orígenes. Les hablé de Aristóteles, de Platón, o sea, no hay duda que, como les decía, Aristóteles hizo el primer análisis constitucional comparado,
no hay duda que la idea del pacto social, del contrato social, viene de la teoría democrática, ¿verdad? El pacto social fundamental de una comunidad, las ideas de solidaridad, de ciudadanía igualitaria, los problemas de inclusión y exclusión versus legitimidad. ¿Cómo puede ser legítimo un sistema político que excluye, por ejemplo, a las mujeres, como hacía nuestro Congreso, hasta la ley de cuotas? Hasta este Congreso que se eligió el año 2017, las legisladoras eran solamente un 15%, ¿verdad? Con la ley de cuotas que se aprobó el año 2015 y que se usó por primera vez en la elección del 2017, empezó a funcionar un Congreso el 2018, o sea, solamente hace 2 años, que pasó del 15% al 23% de mujeres haciendo las leyes. Pero el problema de exclusión de una categoría de ciudadanos, como son las mujeres, una exclusión que es sistemática, o sea, el sistema político le manda una señal a sus ciudadanos de que esta categoría, que equivale al 50% o un poco más de la gente, puede entrar como representante en un 15% a hacer las leyes. Por lo tanto, las mujeres de Chile tenían que vivir regidas por leyes que habían hecho en un 85% hombres. Yo creo que el cuestionamiento a ese problema de inclusión y exclusión es lo que ha llevado a una legitimación de los mecanismos de acción afirmativa que no existía hace pocos años en Chile. El debate sobre cuotas en Chile ha cambiado mucho en muy poco tiempo, en el tema de género, en el tema de los pueblos indígenas, y en otras categorías de ciudadanos excluidos de la representación política, como las personas con discapacidad, incluso las personas privadas de libertad. Hoy día hay un debate importante de la exclusión del derecho a voto, ¿verdad? Y otros temas de la teoría democrática que tienen que ver con la participación, la representación, la deliberación política. Desde un punto de vista muy propiamente de la ciencia política empírica, se ha estudiado mucho el régimen político y la forma de Estado, ¿verdad? Como les decía antes, en los trabajos de Liebhardt sobre sistemas mayoritarios y versus consensuales, que son los dos democráticos. Hay democracias mayoritarias y democracias consensuales, democracias donde muchos grupos tienen que ponerse de acuerdo para gobernar, versus democracias donde el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo, que suelen ser más bien los sistemas bipartidistas, mientras que los consensuales suelen ser más bien los sistemas multipartidistas, con gobiernos de coalición. Han estudiado mucho los cientistas políticos las diferencias y el funcionamiento de los regímenes presidenciales y parlamentarios, las formas de Estado central y federal, etc. Y empíricamente, hay mucho trabajo empírico sobre estos temas. Sobre cambio de régimen, también la ciencia política ha hecho aportes muy importantes al estudio de las revoluciones, de las reformas, al problema de los quiebres de régimen político, las transiciones a la democracia, las consolidaciones o no de los regímenes democráticos, etc. Y luego hay otros tópicos de la ciencia política que se topan con el constitucionalismo, como el estudio de los estados de excepción constitucional. Ha habido mucho trabajo sobre la Constitución de la Unión Europea, que fue una constitución una constitución global, muy sui generis, digamos, en el estudio de los sistemas políticos, mucho trabajo sobre constitucionalismo global a partir del derecho internacional, los derechos humanos, etc. Eso solamente para decirles que la ciencia política no es nueva a los problemas del constitucionalismo. Hay grandes autores del constitucionalismo que vienen de la ciencia política y por lo tanto creo que es una mirada que es importante tener en cuenta. Espero no haberlos lateado. Muchas gracias, Claudia. Yo al menos me entretuve muchísimo y tengo la impresión de que el resto de la audiencia también. Tenemos algunas preguntas. Yo creo que la más repetida o digamos, la que apareció más veces es un poco cómo ves tú el proceso constituyente actual desde esta perspectiva, hacia dónde vamos, como un pronóstico, digamos, en ese sentido. Quizás ese te tome bastante tiempo, así que después te itero sobre eso tratando de introducir las otras preguntas que han hecho. ¿Dónde vamos? Yo creo que, bueno, es una gran pregunta. Yo creo que vamos a la democratización de nuestro sistema político. Venimos de un sistema político con amarres de la dictadura, eso es lo que yo he sostenido. Hay personas que piensan que no, hay personas que piensan, ahí es interesante ver cómo la forma en la que entendemos nuestro sistema político actual depende de la interpretación que se le da a la transición a la democracia en Chile. Las personas que ven la Constitución del 80, todos sabemos, nunca rigió como fue diseñada en su origen. La Constitución original del 80 que escribió la Comisión Ortúzar, que además se demoraron, yo digo, ellos se demoraron años en hacer la Constitución y ahora vamos a tener que hacer una Constitución en un año.
pero en Filadelfia la hicieron en un par de meses, así que se puede. Como en 3 meses creo que fue la de Filadelfia. Pero yo creo que el proceso constituyente en el que está Chile es tremendamente interesante desde el punto de vista de varias de las cosas que yo he mencionado aquí. Desde el punto de vista de la confluencia entre una expresión revolucionaria, podríamos decir, del poder constituyente, este poder constituyente ilimitado, y una expresión institucionalizada de los poderes constituidos. O sea, quizá estemos en presencia de lo que Andrew Arato, que fue mi profesor en la New School, llama el constitucionalismo postsoberano. Es una constitución que, si bien no emanó del sistema político, no emanó de los poderes constituidos, no emanó ni de los partidos ni del Congreso, a pesar del esfuerzo de la presidenta Bachelet de hacer un proceso constituyente que sí hubiera emanado desde ahí, digamos, los partidos realmente no tomaron como una agenda muy relevante el cambio constitucional. Ni siquiera los partidos de oposición, o sea, ni siquiera lo quienes hoy dicen es obvio que necesitamos una nueva constitución, estos mismos actores políticos en el gobierno de Bachelet no decían eso, decían estos no son los problemas reales de la gente, lo que necesitamos es una reforma laboral, a quién le importan las reglas del juego, lo que decía Lavín antes, que no eran los problemas de la gente, es algo que se vio completamente desmentido a partir de la movilización pingüina. Yo creo que a partir de mediados de los 2000, y curiosamente después de la reforma constitucional de Lagos el año 2005, se produjo un ciclo de acción colectiva contenciosa que dejó en evidencia que las reglas del juego no contaban con legitimidad, que sí se veía que la decisión política era una decisión ilegítima y que los problemas de la gente, por ponerlo en los términos de Lavín, los problemas que tienen que ver con cosas, con la satisfacción de necesidades sociales, etcétera, sí estaban vinculadas a cómo se toman las decisiones políticas. Y esa vinculación la vieron muy claro los pingüinos que se tomaron los liceos cuando el sistema político no fue capaz de procesar demandas por cambio en la educación. Esas demandas por cambio en la educación, que sí eran mayoritarias, no eran mayoritarias en el sistema político, y yo creo que quedó en evidencia a partir del movimiento pingüino esta relación entre cómo se toman las decisiones y las decisiones que se toman, y esta incongruencia entre valores sociales y el sistema político. Lo venían mostrando, por ejemplo, los estudios del PNUD, que ya el año 2015 el informe de desarrollo humano del PNUD mostró una diferencia de 50 puntos entre élites y ciudadanía en el rol del Estado en muchos temas, en los temas sociales y también en por ejemplo, la explotación del cobre. Le preguntaban a la ciudadanía, ¿usted cree que el Estado debe tener un rol preponderante en salud, educación, vivienda, explotación del cobre? Y después le preguntaban a un conjunto de representantes de las élites, no solo económicas y políticas, sino también sociales, es decir, dirigentes sociales, y pensaban que el Estado tenía que tener un rol preponderante en esos temas. Y la respuesta en la ciudadanía era 70-80% que sí, y la respuesta en las élites era 20 a 30% que sí. Había 50 puntos porcentuales de diferencia entre élites y ciudadanía. Ese divorcio entre élites y ciudadanía, yo creo que minó completamente la legitimidad de la Constitución del 80 y de la institucionalidad que nos rige como algo que pueda ser percibido como un elemento que une a gobernantes y gobernados, que hay un destino común, que es en beneficio de todos, etcétera, que son los principios de autogobierno que legitiman la decisión política. Y por lo tanto lo que tenemos es una grave crisis de la legitimidad política que no se va a resolver de la noche a la mañana, pero que sí nos abre un camino, yo creo, a través del proceso constituyente. Por eso creo que el proceso constituyente es una puerta que abre a la ciudadanía la capacidad de agencia política, la capacidad de tener incidencia política en un futuro sistema democratizado y sin estos amarres que han impedido la expresión de la voluntad mayoritaria en las decisiones políticas. A ver, solo para... polemizar. No, para tratar de... Porque en otras partes del mundo, la falta de contenido de una constitución o la elección racional por una constitución más mínima o con menos contenido, pasa también porque tú tienes un actor que es capaz de rellenar eso después, en el camino. Digamos, o sea, como tienes un contrato social medio incompleto, pero alguien lo puede rellenar más adelante. Entonces, supongo que la disyuntiva que nosotros tenemos es que
agentes que podrían estar llamados a rellenar ese contenido después, ya sean congresos o tribunales, están súper poco legitimados. Entonces, ¿en qué medida, de alguna manera, eso solamente posterga un problema que nos vamos a encontrar como después? O sea, ¿cómo salimos de ese ciclo de alguna manera, tenemos que cumplir un mandato rápido digamos, y generar una constitución que genere como cierta cohesión social, pero al mismo tiempo, si postergamos muchas cosas, los actores que lo van a hacer en el futuro tampoco tienen mucha legitimidad? Entonces, ¿cómo resolvemos ese puzzle? Yo concuerdo en que es complejo, o sea, la Convención Constitucional va a tener mucha dificultad para ponerse de acuerdo, porque la norma de los 2/3 es una norma muy exigente. De hecho, Rosalind Dixon hace poco en una conferencia decía que ella pensaba que en términos comparados, porque ella es una comparativista, una profesora australiana que ha estudiado mucho constituciones comparadas, Rosalind Dixon decía que en general ella, lo que había visto, consideraba que era preferible una norma como, por ejemplo, no una norma de mayoría simple, por supuesto, pero sí de 3/5, por ejemplo, para la aprobación de las normas constitucionales. Ese era como su quórum ideal para la aprobación de normas constitucionales. 2/3 es una norma muy exigente que va a ser más difícil llegar a acuerdo y que por lo tanto va a forzar, como dices tú, a dejar cosas fuera de la Constitución. Y en ese sentido creo que es un motivo de preocupación legítima. Pero por otro lado, creo que tampoco, o sea, creo que claramente hemos visto el efecto de tener soluciones no representativas en todos estos años. O sea, creo que el hecho de solamente tener una respuesta, si esa respuesta no concita adhesión y no tiene legitimidad, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y en ese sentido creo que es interesante, por ejemplo, los trabajos que ha hecho una profesora que se llama Hannah Lerner, que ha escrito sobre qué pasa con los temas muy polémicos en procesos constituyentes. Y ha recomendado justamente ella dejar fuera de la Constitución aquellos temas que no se pueden resolver. No se puede resolver por decreto un problema que la sociedad no puede resolver. Y entonces, en ciertos casos puede ser mejor dejar al proceso político aquello que no se pueda resolver, que dejarlo rigidizado en una constitución que va a haber agraviado a un sector no suficiente, o sea, un sector importante de la ciudadanía se va a sentir agraviado por esa solución. Entonces, sí, yo creo que es mejor no tener una solución que nos amarre cuando esa solución agravia a una cantidad importante de gente que simplemente tenerla para resolver el problema. Yo creo que eso, para algunas personas que se han acostumbrado a tener justamente soluciones políticas que agravian a un sector importante de la ciudadanía, parece inaceptable, pero yo creo que esa es una distorsión que tenemos nosotros producto de 30 años de normas muy antidemocráticas. Y creo que no es tan grave que no todo quede en la Constitución. Y por otro lado, para terminar con mi nota de optimismo, yo creo que la sociedad chilena no está tan dividida y polarizada como se sostiene en esas versiones que dicen, no, es que ¿cómo no vamos a tener solución para esto? Yo creo que ese alarmismo no es tan real. Yo creo que tenemos bastantes acuerdos en la sociedad chilena respecto de cosas sustantivas. No somos una sociedad dividida como las que estudia Hannah Lerner, que son en general sociedades divididas por temas religiosos, por temas que son realmente y que parecen no tener solución, intratables. Yo creo que en Chile estamos en muchas mejores condiciones para dialogar. Lo que pasa es que tenemos un sector de la ciudadanía que se acostumbró a imponer visiones minoritarias a contrapelo, y eso yo creo que no va a ocurrir en la nueva Constitución. Y bueno, yo creo que eso es mejor y no peor para la estabilidad y para la cohesión social futura. ¿Y cuál es tu como valoración de modelos como, no sé, estoy pensando en Irlanda, por ejemplo, que buscaron como un acuerdo inicial y después tenían como esta asamblea ciudadana a la que, digamos, periódicamente le han ido pasando como la papa caliente, digamos, la penalización del aborto, de la relación con sus vecinos? Bueno, yo creo que la experiencia irlandesa es una experiencia positiva, por lo menos los irlandeses yo creo que la legitiman, la ven como algo bueno. La experiencia de Islandia, que no logró hacer una nueva constitución, pero que tuvo un proceso participativo, creo que también nos da algunas lecciones de las que podríamos aprender formas de involucramiento ciudadano, de apertura. La experiencia de Colombia tuvo elementos que fueron también muy, no sé cómo llamarlos, como republicanos, donde se dejó de lado la división pequeña en función de un bien superior. Yo creo que ese tipo de experiencias exitosas, diría yo,
pueden ayudarnos a tener un proceso constituyente con altura de mira, que no se ve mucho venir hoy día, es cierto, porque la disputa ha sido bastante, está mezclada con las disputas de las otras elecciones que vienen, y hemos tenido una fragmentación del sistema político que ha hecho muy difícil llegar a acuerdos, es verdad, pero yo no creo realmente que las divisiones sustantivas sean muy dramáticas. Yo creo que estos grupos que pelean de repente por los cupos en las campañas, etcétera, cuando uno les pregunta qué tipo de constitución visualizan, esa pregunta no tiene tantas diferencias como la pregunta sobre las candidaturas. Y entonces mi expectativa es que incluso si la Convención Constitucional termina teniendo más distorsiones de representatividad de las que uno quisiera, producto de la dificultad de ponerse de acuerdo, aún así yo creo que vamos a llegar a una constitución mucho más representativa de lo que quiere la ciudadanía, y por cierto, mucho más representativa que la que tenemos hoy día. Entonces creo que como sea, la perspectiva es más bien positiva en términos de que la nueva constitución, y también en parte por la dificultad que va a tener para consagrar cosas en la constitución, va a abrir mucho más el proceso político. Ahora, ¿es eso bueno o malo? No se va a arreglar nuestro sistema político con la nueva constitución. O sea, si tenemos un sistema político que no funciona, va a seguir no funcionando con la nueva constitución. Pero yo creo que esa apertura ofrece canales de legitimación que hoy día no tenemos. Si hubiéramos seguido con la institucionalidad que tenemos hoy día, yo creo que es evidente que habría sido inevitable una crisis política mucho más grande. Por lo tanto, creo que lo correcto es la salida institucional que se ha logrado, a pesar de que no debió, a mi juicio, haberse llegado a los extremos a los que se llegó para poder escuchar esa voluntad mayoritaria. O sea, no debió haber sido necesario el estallido de octubre para hacer un proceso constituyente. Yo creo que había suficientes señales de legitimidad institucional antes. No tendríamos por qué haber esperado hasta el 2015 para cambiar el sistema electoral binominal. Entonces creo que ahí sí hay una responsabilidad del sistema político. El sistema binominal salió del 2005 de la Constitución y pasaron 10 años más hasta que se reformara el sistema electoral. Entiendo que es difícil ponerse de acuerdo, pero creo que finalmente ha sido la movilización social la que ha impulsado este proceso que estamos viviendo hoy día, y creo que los actores políticos han reaccionado de manera positiva, ofreciendo esta salida institucional, buscando negociar, y creo que hay esperanzas, digamos, de que el sistema político logre regenerarse en los meses que vienen. No sé si regenerarse completamente, por supuesto que esto es mucho más complejo, pero creo que vamos a mejor y no a peor, eso creo yo. ¿Ah? Igual, ojo que, no sé, bueno, Islandia e Irlanda son distintos, pero tanto Colombia como Sudáfrica, digamos, fueron lugares donde la violencia previa fue parte sí, digamos, de los gatillantes del cambio. Y no hay duda que en Chile también la violencia fue parte de los gatillantes. Yo creo que eso no es incuestionable. No, más bien pareciera ser que eso es, o sea, no sé, hay una cierta regularidad, no sé si hay correlación o causalidad detrás de esas cosas, pero al menos hay una cierta regularidad entre cambio constitucional y... Yo leí tu artículo en ciberacadémico con cómo los procesos constituyentes bajó el nivel de violencia, lo encontré muy interesante y creo que realmente reafirma lo que está pasando en Chile. Oye, y otra nota muy buen artículo. Gracias. Otra nota sobre el tema o sea, sobre como la visión comparada. Varios de los ejemplos que tú mencionaste tenían como, en inglés esto, deadlock mechanism, como maneras de evitar que la gente se siente en su poder de veto, o que las minorías como que se afirmen en su poder de veto digamos, para extraer demasiadas concesiones del rival. ¿Cómo ves tú esa parte en nuestro diseño constitucional? Porque no pareciera haber mucho. No, yo creo que existe posibilidad de veto bastante grande. Todos tienen posibilidad de veto, o sea, producto de los 2/3. Yo creo que los 2/3 dan un poder de veto importante a cualquier tercio, digamos. No, claro, pero me refiero, ponte tú, en Sudáfrica también era 2/3, pero estaba digamos, este mecanismo que nunca se usó, digamos, que si tú tenías aprobadas por una mayoría, pero no alcanzaban los 2/3, digamos, eso se sometía como a un panel y finalmente se podía meter en la papeleta para plebiscitarse. Entonces tenían ese mecanismo. Claro. Nosotros no tenemos, sí. En Colombia creo que tenían un sistema de insistencia, o sea, había mecanismos para evitar que la negociación con el tercio disidente se prolongue como para siempre.
En Brasil se plebiscitó el paso del régimen presidencial al régimen parlamentario. Ellos ¿cómo se dice? Dilataron hasta 5 años después de la Convención Constitucional ese tema que la Convención no pudo resolver, y decidieron plebiscitarlo 5 años después, y ahí perdió el parlamentarismo y siguieron siendo un sistema presidencial. En Chile, hasta donde yo entiendo, con las normas que tenemos hoy día, ese tipo de mecanismos no están disponibles, porque no se puede plebiscitar algo que esté discutiendo la Convención Constitucional. No tenemos ¿Pero podrían incluirse en el reglamento? Yo creo que sería inconstitucional. O sea, yo creo que el reglamento no podría, no estoy segura, no soy abogada, pero a mí mi impresión es que el reglamento no puede incorporar mecanismos de consulta, o sea, puede incorporar mecanismos, por ejemplo, de rendición de cuentas, pero no puede hacer plebiscitables las normas que se establezcan dentro de la Convención, porque la norma sobre plebiscitos ya está en la Constitución del 80 y la Constitución del 80 sigue vigente hasta que se acabe el proceso constituyente. O sea, yo no creo que la Convención pueda hacer lo que quiera respecto a las normas de ratificación de sus propias normas, porque está arreglado, de alguna manera está arreglado por el acuerdo del 15 de noviembre. Pero sí, yo creo que la Convención va a buscar a través del reglamento abrir mecanismos de participación, pero no sé realmente legalmente cuán incidentes pueden ser. O sea, no creo que se puedan plebiscitar los acuerdos internos de la Convención Constitucional. Lo que sí, yo creo que sí se podría hacer, que estaría, digamos, en la misma Constitución, es que la Constitución nueva, la Constitución del 2022, establezca mecanismos futuros para resolver problemas que esta Constitución no haya podido resolver, porque ahí ya la Constitución del 80 no va a estar vigente. O sea, podríamos quizás regular en la propia Constitución una norma transitoria que haga algo así como lo que hizo la Constitución de Brasil, que diga, este tema la Convención no lo puede resolver, habrá un plebiscito después de que entre en vigencia la Constitución del 2022 para consultar esto. Eso evidentemente no podría ser inconstitucional, porque ya estaría extinguida, digamos, la Constitución del 80. Pero serían mecanismos a futuro. No creo que durante el funcionamiento de la Convención Constitucional se puedan establecer mecanismos de consulta plebiscitaria. Sí se podrían establecer otros mecanismos, por ejemplo, utilizando los que existen hoy día, como los plebiscitos comunales, no vinculantes, para hacer consultas ciudadanas respecto de temas que estén en la Convención Constitucional. Eso yo creo que sería plenamente legal, digamos. Eso sí se podría hacer. Y es de alguna manera el primer impulso que tuvieron los alcaldes cuando se produjo el estallido y cuando todavía el sistema político no reaccionaba ofreciendo este cambio constitucional. Los alcaldes fueron los que dijeron, ya que no podemos convocar un plebiscito constitucional, hagamos plebiscitos comunales consultando sobre la Constitución y sumemos esos plebiscitos. Yo creo que algo así quizá podría hacerse eventualmente en el proceso constituyente. Pero efectivamente el proceso constituyente está circunscrito a las normas de la ley 21.200, que es la reforma constitucional que regula el proceso, un proceso regulado constitucionalmente por la Constitución del 80. Y eso, claro, dificulta algunos mecanismos de consulta de democracia directa. Y entiende que este proceso entiende que la legitimación de participación está dada por los 3 momentos electorales, que son 2 de democracia directa, el plebiscito de entrada y el plebiscito de salida, y 1 de democracia representativa, que es la elección de los convencionales, a pesar de que puede haber algunos cuestionamientos a la regla de elección, etcétera. Esos cuestionamientos son inevitables cuando uno hace un proceso no revolucionario, no de quiebre legal, porque las normas que estamos siguiendo hoy las dio el mismo sistema político que está siendo reemplazado, pero las dio en un contexto de presión social tal que a mi juicio, espero, alcanza para legitimar el cambio. Es decir, todos sabemos que lo que la UDI firmó en ese acuerdo del 15 de noviembre es algo que no hubiera querido firmar y que no hubiera firmado si no fuese por la presión social. Y yo creo que eso muestra que esto no es una reforma constitucional, sino realmente un cambio constitucional. Va a permitir un cambio político sustantivo, una redistribución del poder sustantiva. Bueno, había una pregunta sobre qué mecanismos de participación tú considerarías que están dentro del marco de esta reforma constitucional, pero un poco yo creo que ya lo contestaste. Bueno, el de Irlanda, sin ir más lejos, el resultado de la Asamblea Ciudadana no es vinculante. Hay como una regla. Sudáfrica, ¿qué decir? ¿Cómo? Sudáfrica quiere decir que ni siquiera hubo registro de la participación ciudadana en el proceso constituyente sudafricano. O sea, esas cosas igual pueden hacer una diferencia, más allá que hoy en día no, digamos, le damos mucha importancia a que sean vinculantes cuando igual puede ser que funcionen de otra manera.
Y a ver qué otras preguntas tenemos. Bueno, ¿qué grado de legitimidad le asignas tú al proceso actual? Supongo que esa también es una pregunta interesante. Sobre el tema de la participación vinculante, yo creo que hay ciertas cosas que se pueden hacer y que pueden estar en el reglamento. Por ejemplo, cuando sea la elección de convencionales, yo creo que la ciudadanía puede pedirle a los convencionales no solo que se manifiesten sobre su proyecto de constitución, que es para lo que van a ser electos. O sea, ojalá la gente sepa qué tipo de constitución van a ir los convencionales a defender a la convención constitucional, y no elijan solamente a la gente porque la conocen o por otro tipo de, no sé, consideraciones, sino que realmente haya un debate sustantivo sobre los contenidos constitucionales en la elección de abril. Y también creo que se puede esperar de la elección de abril un compromiso sobre la rendición de cuentas a la que se van a comprometer los convencionales a través del reglamento. Por ejemplo, el reglamento podría establecer algunos mecanismos de rendición de cuentas de los convencionales con sus electorados, o sea, que la gente vuelva, porque la representación de la convención es una representación territorial, la gente va a representar un distrito, y podría haber en el reglamento una norma que diga que el representante debe, no sé, cada cierto tiempo ir a su distrito y rendir cuentas respecto de algún tema específico, o hacer algún tipo de consulta con la ciudadanía, o de debate, o de foros deliberativos con la ciudadanía, con su electorado, de manera de hacer más presente al electorado a través del representante en la Convención Constitucional. Yo creo que eso debiera también complementarse con compromisos de apertura, como hay una profesora que se llama Ellen Landemore, que escribió un libro que se llama Democracia Abierta, donde sostiene esta idea de la apertura, que no es exactamente lo mismo que la participación, porque quizás no todos queremos participar de todos los temas, pero si hay apertura, podemos las ciudadanas y ciudadanos elegir en qué temas involucrarnos y participar en aquellos que nos atañen más intensamente, de manera que la apertura de la Convención Constitucional a distintos grupos permita que la gente que tiene preferencias y opiniones y trabajo territorial sobre ciertos temas pueda participar activamente de la convención, que no sean simplemente audiencias como las que vemos en el proceso legislativo, que yo creo que está archi demostrado que son lo menos incidentes que hay. Las comisiones del Congreso hacen audiencia, reciben a la gente y después legislan completamente sin consideración de esas audiencias. Yo creo que el segundo punto sobre la legitimidad del proceso actual. Yo creo que efectivamente existen cuestionamientos a la legitimidad de parte de algunas personas que sostienen que son los mismos de siempre, los que hicieron la norma, que esto sigue la ley electoral de la Cámara de Diputados, la 18.700. Bueno, yo creo que la verdad es que la ley electoral es una ley que está de alguna manera teñida todavía por el binominal, porque fue redactada la ley electoral actual proporcional por el mismo Congreso elegido con binominal, pero aún así yo creo que sufrió una democratización importante con el fin del binominal al pasar a un sistema más proporcional, a pesar de algunos problemas. Yo creo que el acuerdo del 15 de noviembre es un acuerdo que recogió, además de manera muy transversal, de partidos de la extrema derecha hasta el Frente Amplio, el rechazo a la Constitución del 80, y yo creo que los partidos, a pesar de su crisis de legitimidad y a pesar de que la gente no los quiere, siguen representando esas voluntades dispersas hasta cierto punto. Y son lo que tenemos, o sea, es el mecanismo de representación política que tenemos, no tenemos otro. Entonces yo sí creo que es una legitimidad frágil, es una legitimidad débil, porque la gente no quiere ni al Congreso ni a los partidos, y son el Congreso y los partidos los que regularon este proceso constituyente. Pero aún así creo que ha sido una reacción, como decía, tardía quizá, o lo que uno quiera decir, pero una reacción real, un intento de leer lo que estaba demandando la ciudadanía, que tampoco es tan fácil de leer, porque la ciudadanía no es una sola, no es un gran leviatán, no es un monstruo conformado por todos los individuos, la gente quiere cosas distintas cuando protesta. Entonces yo dentro de todo creo que es una legitimidad frágil, pero no inexistente, y es lo que tenemos, y por lo tanto yo creo que esa legitimidad que está amparada en una ley, que está amparada en representantes de sectores políticos diversos, es la esperanza de que el proceso constituyente se legitime. Hay sectores que hubieran preferido un quiebre institucional, pero yo tengo la impresión de que no son la mayoría. Yo creo que la mayoría de las personas en Chile no está por la revolución,
opta por un proceso que conserve ciertos niveles de continuidad institucional. Y eso yo creo que le da legitimidad al proceso. Claro, eso es lo que alguna gente dice que son amarillos, bueno, esto de lo mismo de siempre, etcétera. Bueno, si uno no quiere que sea lo mismo de siempre, tiene que trabajar porque hay otras personas. Pero la verdad es que no se ha inventado un sistema distinto de los partidos políticos para la representación de visiones de la sociedad que, como dije al principio, son diversas. El conflicto social existe en todas partes y hay opiniones distintas que son legítimas. Yo recuerdo una vez que escuché una conferencia de un líder iraní que se llama Mahmoud Ahmadinejad, que dijo que en Irán no tenían problema con los homosexuales porque en Irán no hay homosexuales. Yo creo que si no queremos ese tipo de respuesta en Chile, en la política chilena, necesitamos lidiar con esta diversidad, lidiar con este conflicto, lidiar con visiones distintas y tratar de construir los canales políticos, institucionales que reflejen esa diversidad, que yo creo que está en el movimiento social. Yo creo que se equivoca la gente que cree que el movimiento social del 18 de octubre es una sola voz, con un programa político específico. Yo creo que eso es un error. Lo que hay que hacer es tratar de leer esta movilización y tratar de generar canales que permitan preservar el pluralismo en la esfera política para canalizar ese conflicto social. Clarísimo. Bueno, estamos en la hora, así que muchísimas gracias, Claudia, por esta sesión. Y me voy a robar un minutito solamente para dar el aviso correspondiente. Esta es nuestra última sesión antes del receso de Año Nuevo. Volvemos el lunes 4 con la sesión de Lucas Sierra, que nos va a hablar sobre el Poder Judicial y el sistema de frenos y contrapesos para fomentar su independencia. Así que eso, muchas gracias, Claudia. De nuevo, las sesiones van a quedar disponibles con un rezago de unos días. Ya están disponibles las pasadas en nuestra página. Así que nos vemos a la vuelta del Año Nuevo y felices fiestas para todos. Gracias, Claudia, de nuevo. Chao, muchas gracias a todos. Chao, suerte.